Saludos, les habla el Padre Ángel Siapi de la Parroquia Cristo Redentor en el Paraíso, San Juan, Puerto Rico. Bienvenidos a Saboreando la Palabra, el comentario a las lecturas de la misa dominical que comparto cada domingo antes de la misa de 10:30 de la mañana a través de la plataforma Zoom. En la descripción de este podcast encuentran de dónde están tomadas las lecturas del domingo. Tienen el enlace al guión de la Lectio Divina Comunitaria, el enlace a los apuntes a los que se hace referencia en el comentario y la dirección de la página web de la Parroquia Cristo Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, Padre de misericordia y origen de todo bien, que aceptas el ayuno, la oración y la limosna como remedio de nuestros pecados. Mira con amor a tu pueblo penitente y restaura con tu misericordia a los que estamos hundidos bajo el peso de las culpas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Podríamos comentar esta oración, pero como hay mucho tema en las lecturas, simplemente pues es obvio, nos llama la atención que menciona precisamente oración, ayuno, limosna, que son las prácticas por excelencia de la Cuaresma, pero también de toda la vida, para librarnos de los pecados. Así que esto concuerda muy bien, lo vemos en el retiro que estamos dando todos los sábados. Vamos a estar tocando esos tres temas: oración, limosna y ayuno. Y nos lo recuerda el banderín que tenemos allí decorativo en el fondo del presbiterio, en la pared del fondo. Así que oración, limosna y ayuno. Bien, vamos a las lecturas de hoy, que son también muy interesantes y tienen mucho tema. El Evangelio de San Juan, que a mí me gusta muchísimo y tiene, como siempre, mucho contenido. Bien, la primera lectura nos presenta el Decálogo. Decálogo significa 10 palabras. 10 palabras. Conocemos todos perfectamente desde la época de niños del catecismo los 10 mandamientos, los famosos 10 mandamientos. Bueno, pues fíjense que son las 10, la palabra decálogo no significa 10 mandamientos, sino 10 palabras, que es distinto, ¿verdad? Son un código en el que se recogen las cláusulas de un pacto o alianza, que conocemos como la alianza del Sinaí, porque esas cláusulas, esos 10 mandamientos, o 10 palabras, se le entregan a Moisés en la cima del monte Sinaí. El tema aquí importante es entender que estas palabras Dios las pronuncia como una orientación. Fíjense que cuando uno establece una alianza, es como cuando uno firma un contrato, ¿verdad? Vamos a suponer un contrato para prestación de servicios. Pues obviamente ese contrato contempla la manera en que ese servicio se va a prestar. Por ejemplo, ¿qué pasa si sucede esto? ¿Qué hacemos con aquello? Fechas, modos. Bueno, pues lo mismo esto es una alianza, esto es un pacto entre Dios y su pueblo. Dios libera al pueblo de la esclavitud, los saca de Egipto y los constituye en su pueblo. Y entonces pacta una alianza sin ninguna aportación de parte del pueblo realmente. Es decir, es unilateral, pura misericordia de Dios, que dice, bueno, yo te voy a liberar simplemente porque me invocaste y me dijiste, sácame de la esclavitud de Egipto. Bueno, pues yo te saco de la esclavitud de Egipto, utilizo a Moisés. Moisés lidera ese proceso de salida de Egipto y a través de Moisés establezco un pacto con este pueblo, la alianza del Sinaí, y ese pacto tiene unas cláusulas. ¿Las cláusulas para qué son? No son para oprimir al pueblo, al contrario, si lo acabamos de sacar de la esclavitud, es precisamente para que no recaiga en la esclavitud. O sea, la alianza, las 10 palabras, van a marcar el camino que el pueblo debe seguir para evitar volver a la situación en que estaba en Egipto. Esa es la idea. O sea, en este ambiente que se pronuncia y se entregan estas 10 palabras de parte de Dios al pueblo, que son también para nosotros. Obviamente,
El catecismo de la Iglesia Católica, como sabemos, en una de sus partes, maneja precisamente los 10 mandamientos y al hilo de los 10 mandamientos nos va expresando cómo se debe dar la vida. O sea, hay un comentario, diríamos, un comentario ampliado de cada uno de los mandamientos con toda la doctrina y todas las implicaciones prácticas que tiene ese mandamiento. Que haríamos bien, ¿verdad? Como parte de nuestra formación personal, tomar el catecismo y estudiarlo y repasarlo, en vez de dedicar tanto tiempo a otras cosas, quizás por lo menos 1 o 2 horitas a la semana para formarnos en la fe, tomar el catecismo y ver paso por paso cada uno de estas 10 palabras, la explicación que da, que es extensísima, ¿eh? O sea que esto nos puede tardar meses, a razón de 1 o 2 horas semanales, pero vale la pena, yo se los recomiendo, para entender la profundidad que tienen cada una de ellas, sobre todo a la luz del Nuevo Testamento, porque esto está pronunciado en el Antiguo Testamento. Recuérdense que este texto que estamos leyendo hoy es del Éxodo. Hay un texto paralelo que es prácticamente igual, con muy pocas diferencias, en Deuteronomio 5. Ahí les pongo la cita. La misma cosa, básicamente. Pero en el catecismo está ya leído, entendido, explicado, profundizado desde el Nuevo Testamento, desde Jesús. Bien. Como sabemos, son 2 bloques de preceptos o de orientaciones o de normas que se nos presentan como mandamientos, pero realmente están sujetos a nuestra libertad. De hecho, por eso es que pecamos, ¿verdad? Porque están los mandamientos, pero no seguimos los mandamientos. Y entonces, pues ahí está el problema. Dios nos dice, por aquí tienes que caminar, de esta manera se va a regular la relación entre nosotros, y nosotros hacemos, pues, otras cosas. Y entonces, pues, no funciona la relación, volvemos a caer, y se repite el ciclo. Bien. Petición de perdón, misericordia, Dios que se compadece, Dios que perdona, Dios que nos levanta y siempre está dispuesto a recogernos y a acogernos en sus brazos. Bien, son 2 bloques de preceptos. Uno tiene que ver, como sabemos, con Dios, los primeros 3, y los otros, ¿verdad? A partir del cuarto, ya que es el de padre y madre, honrar padre y madre, tienen que ver con el prójimo, con los seres humanos. Los primeros 3 directamente con Dios, los otros 7 con nuestro prójimo. En esos primer bloque de 3, pues básicamente la esencia de esos 3 mandamientos son Dios es uno y hay que reconocerlo como el único Dios. No pueden haber otros dioses. Esto a nosotros nos puede parecer tomado al costo, bueno, pero nosotros no tenemos otros dioses en términos de que nosotros no adoramos el sol, ni la luna, ni al emperador, como decían los romanos, ese tipo de cosas. Bien, sí, pero tenemos otros dioses que le disputan el lugar y el espacio al Dios único y verdadero que me dice, yo soy un Dios celoso, ¿verdad? Si conmigo no podemos estar conmigo y contra mí a la misma vez, no puede ser. O estás conmigo y en todo estás conmigo, y si caes te levantas, o si quieres estar conmigo y con lo contrario o con otras cosas, no podemos. La alianza se rompe y ya no podemos seguir. Entonces, esa es la esencia. Dios es uno y tiene que ser el único Dios para nosotros. No puede haber nada que le dispute el primer lugar a Dios en nuestra vida. En nuestra vida quiere decir en nuestras relaciones con los demás, en nuestra relación con los bienes creados, en nuestra relación con el dinero, en nuestro uso del tiempo, en nuestra prestación, uso de los talentos y capacidades que Dios nos ha regalado para compartirlos y servir a los demás. No puede haber nada que tome el primer lugar. Si el primer lugar lo toma el dinero, tenemos problemas. Si el primer lugar lo toma el trabajo, tenemos problemas. Si el primer lugar lo toma una persona que va por arriba de Dios y que yo quiero a esa persona más de lo que quiero a Dios, porque obviamente para estar con esa persona estoy violando lo que Dios me dice. Bueno, pues Dios te dice, perfecto, pues está fuera de la alianza, no podemos estar con y contra, no puede ser. Entonces esta es la esencia de esos primeros 3 mandamientos, que tienen entonces unas implicaciones también en cuanto a celebrar el sábado, obviamente para los judíos, el domingo, que es el día de la resurrección para nosotros los católicos, los cristianos, porque es el día en que celebramos el rescate que Dios ha hecho de nosotros, nos ha sacado del pecado y de la esclavitud. Entonces, y bueno, los otros 4 pues no requieren, podríamos comentarlos mucho más ampliamente, pero de nuevo les remito al catecismo, lean el catecismo poquito a poco a modo de estudio, un par de horas a la semana, y ahí vamos a ir viendo todo el mandamiento que tiene que ver con los padres, qué implica honrar padre y madre,
¿Qué implica no mentir? ¿Qué implica no robar? ¿Qué implica no cometer adulterio? No es cuestión de tomarlo a la letra, al costo, lo que dice. Ya Jesús nos lo advierte en el Evangelio. No es simplemente no realizar el acto de mentir, de robar, de cometer adulterio, es ni tan siquiera pensar en ello, ni tan siquiera consentir el deseo de hacerlo. O sea, es mucho más profundo. Por lo tanto, esto va directamente a describirnos una manera de ser. No son preceptos como los judíos que habían desglosado estos preceptos en un montón, cientos de preceptos, para decir esto sí, esto no, esto sí, esto no. Y bueno, si estoy dentro de lo que sí y tengo pocos no, estoy bien. No, es una manera de ser que nos lleva a actuar conforme a estas cláusulas de la alianza, a estas 10 palabras. Entonces esa manera de ser es la manera de ser que, como argumenta muy bien San Pablo en sus cartas, me la tiene que regalar Dios, es pura gracia. Por fe yo me dejo y entonces Dios me va transformando para yo poder ser como Él es y entonces honrar las implicaciones, el desdoblamiento de estas cláusulas en lo que realmente implican que es un estilo de vida conforme a la voluntad de Dios. Bueno, la segunda lectura, brevemente la comentamos también, es cortitita, pero también nos pone ahí como que San Pablo le gusta en esta argumentación como que llamar la atención y ponernos a pensar. Bien, recuerden que para el pueblo judío, pueblo elegido por Dios, pueblo, diríamos, perdonado miles de veces, mimado por Dios, escogido, querido, pues hace falta mucha humildad para ser el pueblo escogido por Dios. Y entonces cuando eso falta, pues uno pues, se cree que es la gran cosa y que por eso Dios lo ha escogido. Entonces, por eso es importante, ¿verdad? En todos los bautizados y de manera especial en los ministros ordenados, Dios no nos ha escogido porque somos la gran cosa. Sí, nos ha escogido a pesar de que no somos la gran cosa. Y bueno, ¿por qué digo esto? Porque para los judíos, por ser el pueblo escogido, el mundo se dividía entre judíos y no judíos. O sea, judíos y todo lo demás. Es simpático, pero es así. Entonces, es a lo que se refiere San Pablo hoy con judíos y griegos. O sea, griegos son los gentiles, es decir, todo lo demás. Los judíos y todos los demás. Entonces, la carta en el pasaje de hoy, San Pablo se menciona judíos y griegos, pero se refiere a eso, los judíos y los no judíos. Entonces dice, los judíos para creer exigen signos. No tenemos más que ver el Evangelio de hoy, ya lo comentaremos dentro de unos minutitos. Y los no judíos, los griegos, los gentiles, ¿qué es lo que quieren? Quieren cosas razonables, lógicas, entendibles, que sean captables por la mente y que sean convincentes, es decir, sabiduría humana. Entonces San Pablo dice, bueno, pues tengo malas noticias porque Dios no entró por ninguno de esos dos caminos, no entró ni por el camino de la sabiduría, del pensamiento bien trabajado, de unas ideas bien montadas que son perfectamente analizables, comprensibles y que uno tiene que decir definitivamente las cosas son así. Tampoco entró por signos, en el sentido de un signo poderoso, ¿verdad? Como vemos tantas veces en el Antiguo Testamento, sobre todo en los Salmos, el Señor actúa con brazo poderoso, con mano extendida, con brazo extendido y mano poderosa. Bueno, algo que sea convincente, o sea, bajó del cielo y voló en canto al enemigo, pues ya yo no tengo más nada que argumentar, definitivamente es Dios y tengo que creer en Él. Bueno, esas son las dos alternativas y San Pablo dice, pues mira, ¿saben qué? Dios no entró por ninguno de esos dos caminos, al contrario, se manifestó en lo que ocasiona escándalo para los judíos, porque en vez de manifestación de poder es manifestación hasta el extremo de la debilidad, y en vez de traer algo que es perfectamente razonable y convincente para los no judíos, lo que trajo fue algo que es totalmente absurdo. ¿Y qué trajo? La cruz de Cristo. Nosotros, dice San Pablo, lo que predicamos es la cruz de Cristo. Escándalo para los judíos, necedad para los gentiles. Una locura. Obviamente, humanamente hablando, la cruz de Cristo es una locura. Humanamente hablando. Es necedad, es un absurdo. ¿Cómo el poder de Dios se va a manifestar en la cruz? Si ahí lo que han hecho es que han hecho con él lo que han querido, lo han destruido, lo han destrozado. No tiene sentido. Pero es que el poder de Dios se manifiesta en la debilidad. Entonces lo que nos está diciendo San Pablo es,
gloriémonos de la cruz de Cristo, entendamos que la cruz de Cristo es más sabia y es más poderosa que la sabiduría y el poder humano. Porque la manifestación del poder de Dios en la debilidad es el verdadero poder. La manifestación de la sabiduría de Dios en el amor extremo hasta la muerte, quizás no te convenza con argumentos que tú puedes inteligibles, pero si la practicas te das cuenta que eso es lo que hay. Así que, y la invitación de este pasaje tan corto no es otra que a discernir en qué me apoyo yo. En lo que yo puedo controlar, es decir, en un signo evidente a mis sentidos que yo digo tiene que ser Dios, en una razón que yo puedo analizar y concluir que definitivamente Dios está ahí. Todas estas cosas son cosas que yo puedo controlar. O sea, me estoy apoyando en mí mismo. O me apoyo en la fe, es decir, me fío de Dios. Y aunque Dios se manifieste por camino enigmático o incluso absurdo para la mente humana, yo digo, voy a creer, voy a hacer lo que Él me dice. Y entonces es que uno se da cuenta de la sabiduría de la cruz de Cristo. ¿Ok? Si yo insisto en que yo tengo que poder entender eso con mi sabiduría, con mi mente, yo tengo que poder captar eso con mis sentidos, los signos, pues entonces no puedo creer. Yo me cierro a la fe. ¿Ok? Y le pongo ahí una cita de Jeremías que básicamente resume esta idea. Jeremías dice, maldito el varón que confía en el hombre y que pone en la carne su apoyo. Sabemos que la carne es el ser humano. Que pone en el ser humano su apoyo. Mientras su corazón se aparta del Señor. Es decir, a mí si no me lo demuestran que yo lo pueda captar, imagínense cómo Dios va a tener que someterse a mi pequeña capacidad sensorial y mental. Bueno, ese es el problema. Y dice Jeremías, y bendito el varón que confía en el Señor y que el Señor es su confianza. Bueno, vamos al Evangelio, aunque sea no tenemos mucho tiempo, pero vamos a ver unos minutitos que podamos dedicarle. Este pasaje de la purificación del templo por parte de Jesús ocurre con motivo de la fiesta de la Pascua en Jerusalén. ¿Okay? Y con motivo de la fiesta de la Pascua, Jerusalén está en efervescencia y allí está todo el mundo peregrinando porque había obligación de ir y celebrar la Pascua y ofrecer los sacrificios y bueno, todo el asunto. Aparece este pasaje en los 4 evangelios. Aparece en Mateo, Marco y Lucas, que se conocen como los sinópticos, y aparece también en el Evangelio de Juan, que es el pasaje que leemos hoy. El pasaje de hoy, lo que constituye el centro, que es Jesús expulsando del templo a los vendedores y comerciantes, está encuadrado entre 2 referencias a la Pascua, que son el versículo 13 y el versículo 23. Mírenlo después ustedes con calma en el texto. Con el gesto que realiza Jesús, ¿qué es lo que está haciendo? Bueno, está haciendo varias cosas. Y en el Evangelio de Juan nos va a llevar a un nivel, como siempre hace Juan, un nivel de profundidad que es más allá que lo que uno capta. Lo primero que uno capta que es, bueno, allí obviamente se estaba comerciando en el templo y no era un comercio de decir, bueno, págame lo justo. No, se estaba lucrando, obviamente. Las autoridades que permitían a estos comerciantes estar allí en el templo, que Jesús no está condenando la actividad en sí, está condenando los abusos y está condenando el lugar en el que se realiza. ¿Okay? Y algo más que va a venir después, que lo explico enseguida. Básicamente, los abusos son porque cuando se trata de dinero, sí, ok. Fíjense, hay 2 cosas. Uno, hay que ofrecer animales para el sacrificio. Y cuando el animal es una palomita, pues uno la puede venir cargando de su casa. Pero cuando el animal es un cordero o un animal grande, pues imagínense ustedes traer eso desde 20 kilómetros o 30 kilómetros. Entonces la gente prefiere traer el dinero y comprarlo en el templo y ofrecerlo. Bueno. Y el tema de las monedas es sencillo de entender. Las monedas en curso legal eran del Imperio Romano, llevaban toda la efigie del emperador. El emperador se constituía Dios. ¿Ok? Para los romanos el emperador era Dios. Para nosotros eso resulta un poco absurdo, pero bueno, bien. Y entonces, ¿qué pasa? Esa moneda era considerada idolátrica. Porque ¿cómo voy a pagar en el templo con una imagen que tiene la imagen del César, que se constituye en Dios, en una divinidad, siendo hombre, cuando el único Dios es el Dios de Israel, nuestro Dios,
el que habita en este templo, en Jerusalén. Bueno, entonces cambiaban esas monedas por las monedas del templo, que eran las que se usaban entonces para hacer la ofrenda. ¿Okay? Esa es la actividad que está sucediendo, pero ¿qué sucede? Que esa actividad, como envuelve dinero, pues enseguida cuando hay dinero, hay lucro. Entonces ya no es un servicio que se presta al costo, sino que hay lucro, y en ese lucro lucran los que venden, y obviamente lucran las autoridades del templo, ¿no? Y entonces las autoridades religiosas sacaban buen provecho, beneficios abundantes de esta actividad. Entonces, es un abuso que a la gente no solamente se le reciba el animal para el sacrificio y la moneda verde, sino que además se le lucre con eso que ellos tienen obligación de llevar a cabo. Bueno, entonces, y lo otro es el tema de dónde se está haciendo. Se está haciendo en el atrio de los gentiles. ¿Cuál es la idea del atrio de los gentiles en el templo de Jerusalén? Bueno, es un espacio. El templo de Jerusalén estaba dividido en distintos recintos, ¿verdad? Desde el Santa Santorum, el Santo de los Santos, que era donde donde entraba el sacerdote, el sumo sacerdote una vez al año, ofrecer el sacrificio, etc. Habían distintos recintos, que no vamos a entrar ahora en los detalles, pero básicamente esto está ocurriendo en el más exterior, el recinto exterior, que es el atrio de los gentiles, que estaba diseñado para que allí pudieran entrar tanto los judíos como los no judíos, tanto los circuncisos como los incircuncisos, porque los que no eran judíos, no estaban circuncidados, no podían entrar en los otros recintos. Así que aquí pueden entrar los gentiles, a lo que se refiere San Pablo en la segunda lectura, los no judíos. ¿Okay? Ese atrio de los gentiles ahora resulta que se había convertido en un mercado, se había convertido en el lugar donde estaban las mesas y las jaulas con los animales, y se vendían y se compraban monedas y animales. Entonces, esa no es la idea del atrio de los gentiles, no es convertirlo en un mercado. Así que Jesús está contra el hecho de que se abuse y se lucre, porque esa no es la idea. O sea, con las cosas de Dios no se lucra. Una cosa es que hay unos costos y hay que cubrirlos, y otra cosa es que vamos a lucrar. Son dos cosas distintas. A Dios no se utiliza para lucrar. Bien, y número dos, ese no es el sitio para hacerlo. ¿Okay? Entonces, bien, así que Jesús está atacando directamente a las autoridades, por eso se busca problemas, ¿no? Porque va directamente con... Esto estaba aceptado y era legal, era admitido por las autoridades, de hecho era querido por ellos, bajo la capa de facilitarle a los judíos el poder hacer sus sacrificios y sus ofrendas. Pues entonces, y Jesús dice, no, eso no puede ser. Las cosas de Dios, lo que prima es la misericordia, es la gratuidad, no es el comercio ni es el lucro. Así que el templo es de Dios, el atrio de los gentiles es la apertura de Dios, la universalidad del Dios de Israel hacia todos los pueblos, por eso existe ese atrio, no es para tener monedas y animales, ni para hacer negocio. Así que las autoridades del templo obviamente se sienten aludidas y la policía del templo inmediatamente arranca, le cae encima cuando ve aquel revolú que forma Jesús y le dicen, bueno, ¿y con qué autoridad tú te atreves a hacer lo que has hecho? Fíjense qué interesante que lo que Jesús está reivindicando ellos saben que es verdad. Es decir, ellos saben que allí no se debe comerciar. Ellos saben que el atrio de los gentiles no es para eso. Por eso mismo es que no lo arrestan y se lo llevan, sino que simplemente le preguntan con qué autoridad. Ellos saben que lo que él está diciendo y que lo que él está haciendo es lo correcto. Y qué interesante. Aquí les pongo un comentario de Benedicto XVI en su libro Jesús de Nazaret, pero ustedes lo pueden leer, está en el documento de apoyo para estos comentarios. Entonces, ellos saben eso, por eso le preguntan, por eso no le caen encima, sino que le dicen, bueno, tú has hecho esto, ok, ¿y con qué autoridad tú has hecho eso? Danos un signo. Fíjense, la segunda lectura de hoy, los judíos exigen signos. O sea, muéstranos que tú vienes de parte de Dios con un signo inconfundible e irrefutable que nosotros aceptemos y ok, perfecto, no hay problema. Acabamos con las monedas y los animales. Entonces Jesús contesta de una manera muy hermosa, porque Jesús con su respuesta remite al signo de los signos, al signo por excelencia. ¿Cuál es ese signo por excelencia? Su resurrección. ¿Cabe un signo más convincente que el hecho de que un muerto resucite por su propio poder? No, eso es. Bueno, pues eso es lo que hace Jesús. Por eso fíjense las palabras de Jesús. Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré.
Aquí está, muy interesante, muy bien construida la respuesta de Jesús. Son los 3 días de la muerte, de viernes a domingo, que resucita. Este templo, él se está refiriendo ya no al templo de Jerusalén, sino a su propio cuerpo, como muy bien anota el evangelista. El evangelista dice, se refería al templo de su cuerpo, ¿ok? Y ese templo de su cuerpo es el que en 3 días él va a levantar. Si lo van a matar, él está aludiendo a su muerte, me van a matar, pero yo, con mi poder, con el poder divino, mi Padre y yo voy a resucitar, ¿ok? Me voy. Pero ese no dice resucitar, dice levantar. Fíjense que aquí la palabra también está muy interesantemente puesta. El levantar se refiere, es la terminología que se utiliza para referirnos a la resurrección. Él pudo haber dicho, destruyan este templo y en 3 días lo reconstruyo, pero no dice reconstruyo, dice levantar, refiriéndose, aludiendo a la resurrección. Muy bien. Entonces, como vemos, ya con esta respuesta de Jesús, cambia la ficha del huevo, ¿verdad? Cambia la regla del huevo. Ya San Juan no está simplemente, Jesús no está diciendo hay que purificar el templo de estos abusos, hay que devolverle al atrio de los gentiles su uso, sino que está diciendo este templo caducó y hay un nuevo templo que se va a inaugurar después de mi muerte a los 3 días. Y ese templo será indestructible. El de Jerusalén ya sabemos que lo destruyeron en el año 70. El templo que inaugura Jesús es su cuerpo y ese templo es para siempre. Resucita glorioso y ahí. Entonces, esa es la profundidad que le da San Juan a través de esa respuesta de Jesús al tema del templo. Nosotros haríamos bien en repensar este asunto. ¿Cuál es el templo de la nueva alianza? Cristo, el cuerpo de Cristo. Y nosotros entramos a formar parte de ese templo como piedras vivas en esa construcción por el bautismo. Y esto da para toda una serie de pensamientos y de reflexiones personales que yo les invito a ustedes a hacer. ¿Cómo estoy siendo yo una piedra viva de ese templo? El templo es indestructible, pero yo puedo no funcionar como piedra viva, sino dejar que me desechen o desecharme yo mismo, porque mis acciones, porque mi manera de ser no es la de una piedra viva de ese templo. ¿Ok? Entonces, bien, así que no se trata ya de purificar el culto ni de darle universalidad, sino de que hay un nuevo templo, y ese templo es Cristo. Como él le dice a la samaritana, ¿verdad? Que es el evangelio que se lee este tercer domingo en el ciclo A, ahora estamos en el ciclo B, precisamente, ¿qué le dice a la samaritana? Llega el momento, y estamos ya en él, en que los verdaderos adoradores no adoran ni en Garizim ni en Jerusalén. No es en un templo físico donde se adora a Dios, no es en un templo físico donde reside Dios, donde está la presencia de Dios, sino que adorarán en espíritu y en verdad. Obviamente, adorarán en el cuerpo de Cristo, siendo parte del cuerpo de Cristo, prolongando a Cristo en el tiempo y en el espacio, en la historia humana, haciendo presente a Cristo en comunión con Él. Eso es en espíritu y en verdad. Recuerden que el Espíritu Santo y la verdad es Cristo mismo. Entonces en el Evangelio de Juan, Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que cuando dice adorar en espíritu y en verdad, está diciendo adoren a Dios, Padre, en el Espíritu y en el Hijo. Así que adorar a Dios en la Trinidad. Ahí es donde está Dios, en la Trinidad. Y reside en el cuerpo de su Hijo. 2 detallitos más y ya con esto termino brevemente. La frase que dice, el celo de tu casa me consume o me devora, tomado del Salmo 69, una alusión al tema de la cruz. Es una alusión al tema de la cruz. El celo de Cristo, que se expresa en el Evangelio de hoy, en esa violencia con la que Él quiere quitar de la casa del Padre todo lo que no se corresponde con el amor y la gratuidad de Dios y la misericordia de Dios, sino que son actitudes y estilos humanos. Ese celo no es un celo de acabar, como se pensaba muchas veces en el Antiguo Testamento, acaba, que manda un rayo y fulmina al enemigo y acaba con él, sino que es un celo de me dejo, amo hasta el extremo y acojo la respuesta que venga, incluso si esa respuesta me lleva hasta la muerte. Por eso el celo de tu casa me consume es una alusión a la pasión.
les leo aquí esta oración que está muy bien explicada, para que voy a decirlo yo, del Papa Benedicto XVI. Dice: los discípulos han reconocido a Jesús al recordar al justo que sufre, que es el Salmo 69. El celo por la casa de Dios lo lleva a la pasión, a la cruz. Este es el vuelco fundamental que Jesús ha dado al tema del celo. El celo no es violencia que acaba con los enemigos. Por ejemplo, no se trata de hacerle la guerra a los romanos y sacárselos de encima. Ese no es el celo de Jesús. El celo de Jesús, dice aquí, ha transformado el celo de servir a Dios mediante la violencia, como creían los celotes. Nos liberamos de Roma y le hacemos un favor a Dios porque entonces nuestro pueblo es verdaderamente libre. No. Jesús ha transformado el celo de servir a Dios mediante la violencia en el celo de la cruz. Es en el celo que se hace violencia a sí mismo y acoge hasta las últimas consecuencias la violencia que le llega con tal de amar. Dice el Papa Benedicto: de este modo ha establecido definitivamente el criterio para el verdadero celo, el celo del amor que se entrega. El cristiano ha de orientarse por este celo. En esto reside la respuesta auténtica a la cuestión sobre el celotismo de Jesús. Y el último detallito, ya 1 minuto para terminar, porque se nos acabó el tiempo ya. Creyeron en la Escritura y en las palabras que había pronunciado Jesús. Esta frase es muy importante. Es decir, los discípulos que están presentes viviendo todo este episodio recuerdan las palabras después de la resurrección, recuerdan el episodio y dan fe a las palabras de la Escritura, donde se habla de Jesús, donde se habla de su pasión, bueno, todo lo que ya hemos hablado tantas veces y conocemos perfectamente, y dan fe tanto a las palabras de la Escritura como a las palabras que Jesús ha pronunciado. Esto es importante porque se coloca entonces en la fe de los discípulos en el mismo plano la Escritura, ley, profetas, libros sapienciales, como la palabra de Jesús. Un punto pequeño pero importante. Juan no deja pasar una oportunidad para incluir en el relato cosas interesantes. Bueno, tenemos que terminar. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a invocar sobre ustedes la bendición del Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Si te ha gustado este podcast, por favor, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.